¿ya? Después un poquito de envejecimiento molecular, que es fascinante, pero no hay forma de que le guste a alguien que no le interese. Entonces, ya estamos fregados todos, incluyendo. ¿Ya? El envejecimiento molecular tiene grandes avances actualmente, pero no puede explicar solo el envejecimiento. ¿Por qué? Porque siempre hay un componente genético y social que va a involucrar, que va a influir en cómo envejece una población o cómo envejece algún sujeto. ¿Ok? Por último, vamos a hablar de fisiología del envejecimiento, lo normal, y algunas conclusiones. Y otra cosa que vamos a ver son definiciones, ¿ya? Porque como ustedes van a ver en el pasito, las teorías del envejecimiento no hay cómo evaluarlo así nomás, porque son teorías, ninguna está aprobada, y las que han sido muy evaluadas han sido busted, no sirven, ¿ya? Las únicas teorías que funcionan es cuando tú mezclas esto de esta teoría, lo otro de la otra y aquello de lo aquello, por ahí se forma una teoría medio decente. Pero una teoría sola no puede definir bien por qué envejecemos como envejecemos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que dar unas definiciones de palabritas raras para que ustedes puedan comprender toda la sarta de sonceras que les voy a hablar hoy. Entonces, bases biológicas, ¿ya? El envejecimiento normal, cuando eres un adulto mayor, medio sano, ¿ya? Viene con cambios fisiológicos, hay ciertas cosas que van a pasar y que son normales. Casi nunca me viene un viejito a mi consultorio y me dice: doctor, estoy muy preocupado, estoy lleno de canas. ¿Qué edad tiene, señor? 91 años. Ok, ¿no? Entonces es como que no sucede. ¿Por qué? Porque las canas es una clara prueba de que cierto tejido de tu cuerpo está envejeciendo. Literalmente te quedas sin tinte, ¿ya? Igual con las arrugas, ¿no? O sea, de hecho, con la exposición al sol que tenemos ahora, cada vez más responsable, pero cada vez más intenso, la piel se nos arruga desde más jóvenes, ¿no? Yo, por ejemplo, me quemo con el fluorescente de mi cocina, ¿ya? O sea, tengo una piel bien sensible. Entonces me embadurno en bloqueador. Si tienen ahí en la playa se van a reír en mi cara, porque el payaso de It, ya todo blanco. Y mi esposa me toma fotos, se vacila, pero realmente cuando yo me quemo la paso mal, tengo fiebre, hago celulitis, convulsión. Entonces, realmente tengo que cuidar. Entonces, yo, siendo un año mayor que mi esposa, que puedo rajar de ella porque tengo el avión, no puede rastrearme ahorita, ella sí está arrugadita, tiene ahí su pata de gallo, pata de cóndor tiene en el ojo. Y es porque ella sí es de las que se tira así para broncearse. Son serios. ¿Ya? Entonces, realmente, cómo cuidas tu cuerpo va a influir mucho en que el envejecimiento sea fisiológico o no tanto. ¿Ya? Pero hay otras cosas que así te cuides, igual va a cambiar, como la función renal, como el aumento de la presión arterial, porque tu endotelio se hace rígido, duro, ¿ok? La menopausia que sufren las mujeres, o que pasan las mujeres, si digo sufren las mujeres, van a decir, y una menos y todo, ¿ya? Las mujeres pasan por la menopausia y sufren alteraciones, porque la sufren, ¿ya? Y eso es un punto en el envejecimiento de la mujer, porque es un cambio en todo el feedback hormonal que tenía. Y hormonal no me hablo de los cambios de humor o cosas por el estilo. Literalmente tú le mides las hormonas a la mujer en ese momento y es un momento de la vida completamente diferente. El hombre pasa por una andropausia que es mucho más larvada y por eso no se nota tanto, ¿ya? Todo esto es envejecimiento. Cuando uno empieza a envejecer, desde que te concibieron, paso a paso el envejecer, al inicio se le conoce como crecimiento y desarrollo, pero en algún momento, cuando está más en declive, se le inclina más a envejecimiento, como si fuese algo mal. Y es un concepto que eso sí me gustaría que traten de cambiar, especialmente cuando ustedes sean internos, Dios mío, el otro año, ¿ya? Y ustedes se enfrenten a internos de otras especialidades. Entonces, cuando ven el viejito en su silla de ruedas, con su colchita de los tigrecitos, su chullo, sus pantuflitas de lana, ¿ya? Y las dos mosquitas dando vueltas, no le digan abueloma, por más que tengan ganas.
Porque algún día ustedes van a llevar a su abuelito a una emergencia y no les va a gustar que le miren con cara de, uy, ya viene la abuela, ¿ya? Es algo que yo traté de cambiar en mi hospital, no lo logré, pero ustedes pueden lograrlo. Hay algunas enfermedades que se asocian al envejecimiento, hay otras que se asocian a ser adulto mayor, que no es diferente. Ahorita ustedes llegaron más jóvenes a esta clase de lo que son ahorita. Ahorita ya son más viejos. Piensen, ¿ya? Estas enfermedades asociadas al envejecimiento se manifiestan con mayor frecuencia en personas viejas, pero no todas. Por ejemplo, síndrome de Down es un síndrome, es una trisomía que te aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿ya? Y no es que los niños con síndrome de Down vivan necesariamente más tiempo para que la enfermedad se exprese. Si ustedes se ponen a pensar, muchas personas con síndrome de Down incluso viven menos que la población que no tiene síndrome de Down. ¿Por qué hacen entonces enfermedad de Alzheimer? Lean más tarde, ¿ya? Lean que el envejecimiento no necesariamente es el tiempo, hay envejecimiento cronológico y envejecimiento de un órgano que no está bien, y ese envejecimiento va a ser recontra acelerado, ¿ya? Este es un ejemplo que les puedo dar de un montón de ejemplos que existen, ¿ya? Aterosclerosis, por ejemplo. Tú puedes tener aterosclerosis a nivel carotidio, a nivel glomerular, a nivel cerebral, un montón de signos, ¿ya? Va a depender de qué tanta inflamación endotelial tengas por tu dieta, por tu sedentarismo y por todas las cosas malas que existen, para que tú hagas ciertas enfermedades y otras no. Por ejemplo, en mi familia hay un montón de mujeres que tienen ototrombosis, tienen aterosclerosis a nivel de las venas, se me olvidó, que hacen sordera súbita, ¿ya? Y tengo como 3 primas que están ahí con su audífono de 40 y tantos años, y mi tía Teresa también, ¿ya? Entonces, es algo familiar, ¿ya? Entonces a mi vieja tengo que estar dedicada, es que le veo que no me escucha, le digo, ay mamá. Osteoporosis, ¿ya? Mucho más en mujeres, pero es un factor de riesgo del sedentarismo, del consumo de café, del consumo de tabaco, de la dieta. ¿Cuántos de chiquitos no tomaban leche? Generalmente son más mujeres, ¿ya? Pero en general, muchos de niños no me gustaba la leche, me van a tener que esconderme la leche, no tomaba la leche, ¿ya? Pero hay personas que sí, desde muy pequeños no tenían un buen aporte de calcio, y eso hace cuando llegan a los 40 y tantos años, o después de su primer embarazo, en el caso de las mujeres, van a tener un envejecimiento del hueso, expresado con descalcificación, ¿ya? No se depriman, que no necesariamente les va a pasar, ¿ya? ¿Qué más ocurre? Decline fisiológico, decline performance, o sea, no solamente el órgano funciona mal en lo que respecta a exámenes de laboratorio, sino realmente deja de trabajar bien, ¿ya? Comparen nomás las borracheras que tenían en los quinceañeros a los 16, 17 años, con su ron Cabo Blanco, y las borracheras que tienen ahorita, ¿ya? ¿Cuánto les dura el domingo? ¿Ya? Es diferente, ya su hígado no funciona bien, y eso ahorita ya le meten trago un poquito más decente, ¿ya? Con mis patas del colegio comprábamos rones de diferentes colores, Pampero manzana, Cancún durazno, comprábamos de diferentes colores. No me acuerdo mucho de mi pasado, pero... Y lógicamente cuando tienes todo esto mal, cuando tienes envejecimiento no saludable, el riesgo de muerte va aumentando cada vez más, ¿ya? Eso es algo medio lógico, pero estas son las bases biológicas del envejecimiento. Definiciones. Hay 2 términos que en su vida han escuchado, y si lo han escuchado no se acuerdan qué es, y si me dicen que se acuerdan qué es, no les creo. Pleiotropismo. El pleiotropismo, en este caso vamos a hablar de los genes, es el fenómeno por el cual un solo gen es responsable de 2 o más efectos fenotípicos o caracteres que no están relacionados entre sí. El mejor ejemplo de pleiotropismo es la atorvastatina. No es un gen, es un fármaco, pero que tiene efectos pleiotrópicos, o la metformina también. ¿Tú das metformina para qué? Para que aumente la absorción periférica de glucosa, y es un tratamiento, es una biguanida, tratamiento del ¿qué? Diabetes. Muy bien. Pero también aumenta masa muscular. Pero también se asocia a otras cosas que no tienen nada que ver con disminuir la glucosa. Esos son efectos pleiotrópicos. Si ustedes leen pleiotropismo, metformina,
atorvastatina, AINES, se van a dar cuenta cuántos ensayos clínicos que hay en fármacos que se crearon para una cosa y se dan cuenta que sirven para otra. ¿Ya? Eso es pleiotropismo. ¿Qué es estocástico? Es un comportamiento que es no determinista, no fijo. ¿Ya? En la medida que el subsiguiente estado del sistema, o sea, el siguiente estado, está determinado tanto por algo que pudiste haber predicho y también por elementos aleatorios. Por eso se llama no determinista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que un estado estocástico no lo puedes predecir al 100%, básicamente. ¿Ya? Y eso, en lo que respecta a fenotipos, genotipos y genes, es muy común. Una sola característica fenotípica la rigen varios cromosomas y tu comportamiento y cuánto Kentucky comes. Y con eso sale tu IMC a los 35 años, ¿no? Valió la pena cada nugget, le diré. Ya, ¿qué es eso? ¿Una neurona? No. Es una hidra, es una planta, animal rara. ¿Ya? ¿Por qué les pongo esto? Si leen el artículo, es una lectura de una página, no lo van a leer, pero es bien interesante, porque es una planta que es muy inmortal, ¿ya? Su capacidad de regenerarse es bien rápida. Incluso no se conoce alguna causa de muerte de esta hidra que no sea que vino alguien y la arrancó. Y la arrancó bien de raíz. Porque si le arrancas una de sus patitas, no se muere la condenada. ¿Ya? No solamente tiene regeneración en sus partes distales, sino también en sus partes proximales. Y si tú le retiras una parte específica de la hidra le crece específicamente esa parte. Si acá al doctor yo le hago un corte longitudinal con mi bisturí, ¿ya? Va a tener una recuperación en semanas o meses y va a tener una cicatriz bien leve. O sea, el cuerpo sí sabe unir un tejido que ha sido roto. Pero si yo le corto un dedo a alguno de ustedes, para beneplácito mío y para sufrimiento vuestro, no van a tener el crecimiento de su dedo. No van a tener. Entonces nosotros tenemos hasta cierto punto capacidad de regenerarnos, pero de ahí frena. Si ustedes se ponen a pensar, imagínense que nuestras células son capaces de regenerar un nuevo dedo. Imagínense todos los procesos que deberían haber para que el dedo crezca del mismo tamaño. ¿Cuándo va a parar? ¿Qué gen tiene que haber para que diga, ya, el dedo tiene ya 2 metros, no necesitamos más dedos? Es bien complicado. ¿Ya? Para que un organismo vivo tenga estas características, quiere decir que su proceso de envejecimiento es sui generis, total y absolutamente. Cuando estaba haciendo esta clase, mi papá estaba dando vueltas por ahí y me dice, ¿puede dar un extracto de esa hidra? No, papá, así no funciona. No, con eso no vas a vivir más, pero ya seguro que está tomando sábila otra vez. ¿No? Como es verde, es sano, es bueno. De esta diapositiva voy a sacar casi todas las preguntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las teorías, la forma de esquematizar todas las teorías del envejecimiento que hay. Así que, paporreteas. En la parte de arriba vemos las teorías evolucionarias del envejecimiento, ¿ya? Y vemos que tenemos 3. Las que te hablan de una evolución programada, a su izquierda, las que te hablan de una evolución no programada, a su derecha, y las que están al medio, que son las cuasi programadas, las cusicusan, no sé, tal vez sí, tal vez no. ¿Ya? De las programadas no tenemos que hablar mucho porque son teorías que no sirven para nada, o sea, han sido rechazadas muchos años antes de que yo empiece a siquiera interesarme por estos temas. Ya tenemos a la fenoptosis y al nutrient sensing, que es la capacidad que tienen las poblaciones o los organismos para escoger qué tipo de nutrientes van a ser mejor absorbidos. Es por eso que cuando ustedes se pierden en la selva y ven una fruta amarilla y un sapo verde, se comen la fruta amarilla. ¿Por qué? Si el sapo tiene proteína, pero nuestro cuerpo mira colores que nos hace pensar que son tóxicos y por instinto de supervivencia no te comes el sapo verde, ¿ya? Una persona que sabe un poco más cocina el sapo verde, le quita la piel, le quita las glándulas, se quita todo el veneno y se come el sapo y sobrevive.
y el otro que come la fruta se muere más pronto, ¿ya? Entonces el instinto de supervivencia no necesariamente hace que vivamos más, ¿ya? Entonces esas teorías programadas no sirven para nada, pero tienen que saber cuáles son las programadas, porque si yo les digo que la teoría de fenoptosis es no programada, ustedes marcan falso, ¿no? Falso, ¿no? Ok. De las no programadas tenemos dos. La DST tampoco la voy a tocar mucho porque ha sido también rechazada. En la clase grabada les toco creo que un poquito más del tema, pero sí vamos a hablar un poquito de la teoría de entropía molecular, que también ha sido rechazada, ¿ya? Porque no solo la energía que liberan nuestras moléculas va a regir en cómo envejecemos, porque la cantidad y la calidad de energía que liberamos por molécula es muy similar en casi todos los seres humanos, no varía mucho. De hecho, la tiroides de un hipertiroideo en hachitoxicosis libera un montón más de energía, y eso no necesariamente significa que le va a ir mejor. Una persona joven de 30 años haciendo actividad física vigorosa libera mucha energía térmica, y eso no necesariamente lo hace mejor, tal vez en ese momento. Entonces, esa teoría también ha sido un poco rechazada. Entonces, de las no programadas, también nos quedamos con ninguna, y nos quedamos con las cuasi programadas. Las cuasi programadas quiere decir que la evolución tiene que ver con lo ancestral y lo que está grabado en tu genética, y también tiene que ver con lo que pueda suceder en el día a día, que es lo que tiene un poquito más de sentido. Entonces, las cuasi programadas tenemos dos: hiperfunción del emetor y el antagonismo pleiotrópico. ¿Qué era pleiotropismo? Que un gen se encarga o está encargado de dos o más funciones, fenotípicas o lo que sea, ¿ya? Estas dos teorías solas no sirven para nada, pero unidas, más o menos, te pueden dar una idea de por qué envejecemos como envejecemos. Por eso dice que son lo más cercano, lo más próximo a las teorías del envejecimiento, si y solo si le agregamos datos de qué tan inflamados estamos y qué tanto estrés oxidativo tenemos. Esta clase está muy lejos de recomendar antioxidantes y tomen vitamina E y complejo B, tomen si quieren, pero no digan que yo les he dicho. Pero sí, un exceso de restos de estrés oxidativo en sangre nos indican que el envejecimiento no está yendo muy bien. Incluso la acidosis y la alcalosis, o la acidemia o la alcalemia, son signos de que una persona no está yendo bien de salud. Pero estamos hablando de estados muy críticos. Por eso cuando gente toma su agua alcalinizada, realmente me río de ellos, porque piensan que están ácidos, ¿ya? Y realmente no están ácidos, pues 7.4 no estás ácido, ya, es burro nomás. Entonces, de esta diapo voy a sacar varias preguntas, así que acuérdense bien de los nombrecitos y van a pasar el pasado. Cuando hablo de estrés oxidativo, me gustaría saber qué entienden como free radical. ¿Alguien? Radicales libres, ya saben inglés, ok, ya, pero ¿qué significa las radicales libres? ¿Qué es un radical? Cuando queda un electrón no variado. Ya. Cuando tienes una ecuación redox, ¿se acuerdan de física? ¿O química? ¿O en ambos? Cuando tienes una ecuación redox y te queda un superácido dismutasa con un electrón libre, es cuando tienes un radical libre, ¿ya? Cuando tienes un electrón dando vueltas. ¿Y qué hace un electrón dando vueltas? Busca un lugar donde enchufarse, o busca a alguien que lo enchufe, ¿ya? Y eso hace que se generen sustancias que a veces son inútiles, ¿ya? O a veces son perjudiciales, ¿ya? La presencia de free radicals es a veces muy fugaz y rapidito generan sustancias que son inútiles. Las sustancias inútiles o inertes pueden acumularse
y ya dejan de ser inútiles y ahí se molestan. Entonces casi siempre la presencia de free radicals es sinónimo de tener basura, y la basura al final contamina y molesta. Ese es el concepto que tienen que tener, ¿ya? Ocurre cuando no hay un balance, cuando algo está pasando. Tus genes están fallando y no tienes buen balance, o tu riñón no funciona, o tu pulmón no funciona, o todo lo que ya saben de fisiología y fisiopatología, ¿ya? Cuando tienes acúmulo de basura, no se acumula en el hígado, no, se acumula en las células, se acumula en el intersticio. ¿Dónde se acumula con las células que comen basura? Los macrófagos, ¿ya? Ese es tu pata gordo que tiene, que se come las papitas cuando dejas, macrófago, digo, ¿ya? Y esos macrófagos van a expresar receptores que dicen, ah, esta célula que está ahí, ¿no? Con su cara de linfoma, déjala tranquila nomás, o sea, no te la comas. Y el natural killer, ¿estás seguro, causa? Sí, pero no es nada. El macrófago, lleno de basura, deja de expresar el CD4, el CD8, el CD lo que sea, para que otras células hagan quimiotaxis y se maten a esa célula del linfoma. Entonces, todos los días tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo, y nuestro sistema inmune, que no solamente se encarga de virus y bacterias y parásitos y hongos, sino también de células que deben ser destruidas mediante apoptosis u otras medidas que ustedes ya conocen. Entonces, es por ello que los roles celulares en este tipo de desbalances redos hacen que el envejecimiento se asocie mucho con infecciones y con cáncer. Es por eso que las infecciones en los adultos mayores son distintas, y es por eso que hay más tipos de cáncer cuando vives más tiempo. Sí, hay cáncer en bebitos, sí, hay cáncer en jóvenes, sí, pero nadie me puede negar que mientras más tiempo vives en esta vida del Señor, más posibilidades tienes de adquirir un cáncer, ya sea por el plutonio que te tomaste o porque tu célula empezó a funcionar mal, ¿ya? Hay un estudio que en animales longevos, o sea, animales que suelen vivir más de lo habitual para otros, en comparación a otros animales de su especie, la muerte ocurre sin signos de envejecimiento y se asocia con estados de hipoxia, o sea, enfermedad cardiovascular, anemia, etc. O sea, en otras especies también te mueres por enfermedades. Ya no es eso de que murió tu abuelita de viejito, eso no existe. Siempre te mueres por algo, ¿ya? Entonces, las enfermedades en animales longevos suelen ser muy parecidas a las enfermedades que tenemos los seres humanos, las que usualmente nos terminan matando. Ya, en este estudio que hablaban de envejecimiento, longevidad y longevidad excepcional y su asociación con marcadores genéticos y no genéticos, ¿ya? Eso también va a ser pregunta de examen, porque son, creo, 8 o 10 statements, o sea, 10 lineamientos que te dan este panel de expertos. 1. El envejecimiento es parte de la vida, ocurre precozmente en países no desarrollados, o sea, bacán, el envejecimiento no solo es genético. Mientras más misio es un planeta, una población, disculpen, terrícola, me equivoqué, ¿ya? Mientras más vieja es una población, muy probablemente sea menos educada, muy probablemente sea con más enfermedad infecciosa y no cardiovascular. No estoy diciendo que Estados Unidos es mejor porque se mueren más de infarto gracias a McDonald's y no a neumonía. O sea, acá no seguimos muriendo de neumonía, acá seguimos teniendo muerte materna, ¿ya? Entonces eso no ocurre en otros países más desarrollados. Entonces nuestra población tiene un envejecimiento distinto, ¿ya? En otras poblaciones viven más tiempo y los adultos mayores viven con un poquito mejor de calidad. Acá nuestros adultos mayores, en los próximos 10, 20 años, que ustedes lo van a sufrir bastante, los adultos mayores no van a tener ni dónde hospitalizarse. Y ustedes ya ven problemas. ¿Cuántas veces han tenido que poner en Facebook alguien en el REBA para que su tía se pueda hospitalizar? Y ustedes tienen algo de vara porque su doctor de oftalmo rotó con ustedes y por ahí los ayudó. Ya, pero es un problema no tener plata y tener que depender de los hospitales del Estado. Y cuando eres adulto mayor, peor, porque los sistemas de salud no están adaptados para esta oleada gris, como se le conoce.
Envejecer se traduce como ser vulnerable, y sí, o sea, tú eres un adulto mayor y generalmente eres más vulnerable que los más jóvenes. Pero hay que diferenciar lo biológico de lo cronológico. No todos los adultos mayores tienen el mismo tipo de envejecimiento. Algunos envejecen enfermos y otros no. 2. El envejecimiento está influenciado por la cultura, la antropología, la socioeconomía, el sexo, la etnia, el ambiente, la genética y la ocupación. Depende de lo que hagas y lo que tengas guardado en tu material genético, la calidad de envejecimiento va a ser distinta. Y eso creo que no es difícil de comprender, así que no voy a tratar de entrar en detalle de cada uno, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs? Priones. ¿Se acuerdan de cómo empezó esa enfermedad ahí por Angola? ¿Ya? Los rituales que tenían que pasar algunos niños para, o sea, en vez de acá nosotros tramitar nuestro DNI, ahí tenían que comer cerebro de vaca. ¿Ya? Entonces, lógicamente que el Ministerio de Salud intervino por ahí, hubo problemas, entonces el consumo de este tipo de órganos de vacuno empezó a disminuir, pero siempre hay brotes, ¿no? Si acá tenemos israelitas del Nuevo Pacto que tocan la puerta y que quieren leer la Biblia, porque está en su derecho, allá también está en todo su derecho de un animal propio, matarlo y comerlo por las creencias que tienen. Entonces siguen habiendo brotes de enfermedades por priones por este tipo de transmisión que no es el habitual, porque hay otras formas de contagiarte de esto. Contagiarte entre comillas, porque el prión no es un ser vivo, pero te lo siguen enseñando en microbiología, ¿no? Entonces, la etnia, la antropología hace que esta persona, esta población con creencias diferentes vayan a adquirir enfermedades diferentes y el envejecimiento va a ser completamente diferente. Si esta etnia, cuando empezó a crear esta idea de que comiendo el cerebro de una vaca vas a adquirir ciertas propiedades, o como los mexicanos empezaron a comer las criadillas de no sé qué animal porque era sinónimo de virilidad, las enfermedades que empiezan a adquirir durante toda su vida la atribuyen a castigos divinos y ahí vienen todas las tradiciones, ¿ya? Entonces todo eso no solamente cambia el envejecimiento por lo que te estás comiendo y por lo que te estás enfermando por lo que estás comiendo, sino las consecuencias de ello, ¿ya? Entonces todo se ve influenciado. 3. Un envejecimiento exitoso tiene muchas formas de lograrse, pero la manera por la cual nosotros como médicos podemos hacer que la gente envejezca bien es promoviendo que las enfermedades asociadas a la edad, específicamente las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, insuficiencia arterial, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, de donde quieras, tengan un buen sistema de prevención. Y otras. ¿Cuáles son otras enfermedades asociadas al envejecimiento? Alzheimer, por ahí Parkinson, osteoartrosis, osteoporosis, son cosas que de todas maneras vas a ver en adultos mayores. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, todas estas enfermedades tienen sistemas de screening. ¿Por qué? Porque hay un grupo etario que las tiene más, entonces están obligados a buscarlas. ¿Ya? 2 de ellas son muy importantes, además de la enfermedad cardiovascular, que va a entrar en el examen de todas maneras, que son las demencias o problemas cognitivos y el desempeño físico, o sea, la capacidad de caminar, trasladarse y ser independiente para hacer tus cosas. ¿Ya? 4. Definición de longevidad, perdón, hay un error, depende de dónde, quién y cuándo. ¿Ya? Si es que tú tienes una población que vive en una isla, que la persona con mayor esperanza de vida ahí es de 55 años, y por ahí tienes una persona que vivió hasta los 60, entonces ese es longevo, ¿ya? Va a depender de dónde, quién y cuándo. Si es que yo mido la esperanza de vida en el Perú, pero de hace 100 años, se matan de la risa, porque creo que no llegamos a 55 años, ¿ya? Tal vez 60. Ahora sí, llegamos a cifras muy reales a Europa, de Europa hace 20 años, pero Europa. Y esta frase me gustó, ¿no? Maximum lifespan attained and scientifically validated by human beings in the planet. O sea,
si es que tú puedes determinar la esperanza de vida de una localidad como el Callao, que viven más que en todo el Perú, ¿ya? Los chalacos son los que más viven. ¿Por qué? ¿Ya? Porque particularmente no son millonarios, particularmente no son más educados. No estoy diciendo que sean menos educados, pero hay otros distritos del país, o de Lima, comparándolo solo con Lima, que tienen un nivel educativo mayor, tienen un nivel económico mayor que los chalacos. Pero los chalacos viven más, comerán pescado, será la salsa cubana, no sé, ¿ya? Pero por algo viven más, ¿ya? Y tienen altas tasas de delincuencia y todo. Si quieren vivir más, vamos a Atahualpa a invadir. 5. Existe el término longevidad familiar, que es cuando habitualmente las familias, los integrantes de una familia viven por encima de los 90 años. Existen estudios genéticos de longevidad, pero son muy dispares. ¿Por qué? Porque los hacen en poblaciones que viven mucho. Entonces hay realmente poca información al respecto. ¿Ya? Vieron que en las teorías había una teoría de la sobreexpresión del mTOR. Este es el mTOR, el M-target of rapamycin, el TOR, ¿ya? Que son genes que se encargan de procesos de envejecimiento igualito que el IGF-1, que es el Insulin Growing Factor, ¿ya? Están muy metidos en eso. Lo otro, un lineamiento bien importante: un ratón de laboratorio que es longevo en laboratorio, lo sacas del laboratorio y pierdes su longevidad, ¿ya? Sacas una camada de ratones longevos, ya sabes que sus hijos también van a ser longevos, ya tienes 18 generaciones de eso. A uno lo sacas de su ambiente y como se acostumbraron. ¿Han visto Wall-E? ¿La película? ¿No? Ya eso. Vieron a todos los seres humanos como eran gorditos y los transportaban en unas sillas para que no se muevan nada. Incluso el capitán el capitán real de la embarcación, nave o lo que sea eso, era una máquina que no le quería permitir tener acceso a más información para que caminen y todo. Si tú lo veías, tú dijiste, qué rico vivir ahí, ¿no? Pero de ahí te das cuenta que cuando, no sé si vieron la escena donde le sacan una radiografía y su fémur era bien chiquito y delgadito. Entonces ahí te estaban diciendo de que no necesariamente que las comodidades tecnológicas o hacer que tu ambiente sea muy, muy sencillo y cómodo hace que tú seas más resiliente. Mientras más problemas tienes en tu vida y los logras esquivar, probablemente seas más resistente a los problemas que te vienen después. Ya, o sea, que tener un equilibrio entre facilidad y saber combatir las cosas malas que te pueden pasar. Entonces, la longevidad no solamente se trata de darle a tus genes una tranquilidad absoluta. Eso no es. La idea es de que tengas un equilibrio entre una genética decente y una capacidad física y espiritual y social de poder resolver los problemas que te puedan dar. Finalmente, te recomiendan que se necesitan estudios multidominio, o sea, no solamente estudios que involucren la parte genética y antropológica, sino, si quieres ver envejecimiento, tienes que hablar de todo en general. Y por último, eso sí es importante, la restricción calórica. Sí se sabe que los que comen poco carbohidrato se mueren menos. El pan, el arroz, el azúcar y todas esas cosas ricas de la vida, incluyendo la papa, el camote y la yuca, son alimentos poco útiles. Tienen un montón de cosas buenas, pero si tú lo reemplazas por otra fuente de energía, probablemente te vaya mejor. Lean dieta DASH, y lean dieta mediterránea, y lean restricción calórica para que vean que no los estoy engañando. No la sigo la dieta, evidentemente, ¿ya? Me importa un pepino, pero les tengo que enseñar, ¿no? No predicaré con el ejemplo, pero sí con la diapo. Terapia de reemplazo hormonal no funciona. Sí, que el envejecimiento de las mujeres es porque ya no producen hormonas, le damos hormonas, no desacelera el envejecimiento. Tal vez mejora el músculo, tal vez mejora la piel, tal vez el útero y el ovario dejan de volverse un poco locos, pero no retrasa el envejecimiento. Y por último, antioxidantes, no pasa nada. Hasta ahora no hay ningún antioxidante que te diga retraso del envejecimiento. Hay antioxidantes que tú tomas antioxidantes y tus antioxidantes bajan. O sea, acá, estás antioxidado. Pero eso no quiere decir que tu endotelio funcione mejor ni nada. Hay estudios
en los que antioxidantes a nivel de endotelio relajan el endotelio. Eso no quiere decir que tu hipertensión va a mejorar. Simplemente es que si yo te inyecto superóxido de dismutasa, tu endotelio se va a relajar, te va a dar un síncope de la patada y después te vas a parar, la superóxido de dismutasa va a desaparecer y vas a seguir de tu vida igual de oxidado. ¿Ya? Entonces, los antioxidantes, los jugos así en compresa que te venden, que tienen verde, tienen espárrago, y todo, son ricos, pero no son detox. ¿Ya? Son jugos, ricos, caros, pero nada más. Entonces eso de toma tu antioxidante no sirve. Entonces esos son los 10 puntos. Ya estamos acabando. En esta diapo vemos los mecanismos de envejecimiento y el desarrollo. Hay algunos genes que no pienso preguntarles nombre y apellido de los genes, solamente les voy a preguntar del mTOR y tal vez del insulin growing factor. Después nombres raros no les voy a dar. ¿Ya? ¿Cómo podemos decir, resumir, que ocurre el envejecimiento? Primero, estrés oxidativo, ya saben. El estrés oxidativo no es malo, sino que es la expresión de que algo malo está pasando. 2. Daño en el ADN. 3. Disminución o acortamiento de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? La porción distal, los extremos de los cromosomas. Muy bien. ¿Ya? ¿Y se acuerdan qué hacen los telómeros? Yo no me acuerdo. Por ahí dijeron mal. Ya, entonces, envejecimiento celular. Entonces, lo que hace el telómero literalmente es tu cromosoma 18 está tranquilo, caminando, y en eso la parte responsable de generar mastocitos se aloca y empiezas a generar más mastocitos de lo habitual. Antes de que ocurra eso, el telómero dice: voy a sacrificarme, voy a sacar un pedazo de mí y te voy a arreglar. Entonces el telómero, que era de este tamaño, durante el envejecimiento se va cortando, va disminuyendo, va sacrificándose por la causa, ya que es que el cromosoma funcione bien. Entonces, cuando llegas a los 80 y tantos, 90 y tantos años, con un telómero delgadito, tu capacidad para resolver esos problemas cada vez va disminuyendo. Te quedas sin telómero, empieza el cáncer, empieza la infección, empieza que la vacuna no sirve y te mueres, ¿no? Entonces, la expresión del estrés oxidativo viene seguido del daño de ADN, porque eso es tardío, y después del daño de ADN viene que los telómeros están chiquitos, porque ya no pueden reparar el ADN, no pueden reparar los cromosomas. Si tú le agregas a esto agentes genotóxicos, Coca-Cola, cigarro, luz ultravioleta, tomar plutonio, se ríe el plutonio, pues la Coca-Cola se la enchufa, y yo con mi Coca-Cola igualito. Así se envejece, ya así se envejece mal. En la parte de abajo ven tres cosas que ocurren cuando la célula ya está dañada. Primero, empiezas a eliminar sustancias presenescentes, o sea, que te indican de que el envejecimiento ya está ocurriendo. Hay un montón, incluso hay una que ocurre horas antes de morir, que se llama cadaverina. Es una proteína liberada muy parecida a la norepinefrina. ¿Ya? Hay un montón de sustancias de estas que solamente sirven para decir: estás viejo o estás medio muerto. Realmente no tienen mucha utilidad. 2. Empieza a reducir tu capacidad de proliferar células, mover células, llamar células, generar células, replicar células. Entonces, ¿cómo te defiendes? ¿Ya? Te quitan el celular, te quitan internet, te quitan llave del carro, y tus 3 soles de sencillo te los quitan, o te los cambian por pesos bolivianos. ¿Ya? ¿Qué haces? Caes sin plata y sin celular, se ponen a llorar y la mitad se orina. ¿Ya? Entonces tú dejas al cuerpo en ese estado. Y por último, te quitan la autofagia, la capacidad de aniquilarte a ti mismo cuando ves que estás funcionando mal.
¿no? Sexto año de medicina, no entiendo la clase de geriatría, debería acabar con mi vida, pero ¿qué quieres tirarte? Y el doctor se dice, no, compadre, falta, después del parcial. Y ahí es cuando el envejecimiento viene en toda su expresión de envejecimiento no satisfactorio. Ya, eso es un envejecimiento no satisfactorio. En esta diapo vemos cómo hicieron un estudio en relación a la insulina y la glucosa y cómo influye la insulina y la glucosa en diferentes compartimientos celulares. Por ejemplo, cuando vemos el envejecimiento a nivel de células, a nivel de sangre arterial, vemos que lo normal es tener una resistencia a la insulina baja o normal y una glucosa normal. Pero ¿qué es lo que pasa en otros compartimientos? La capacidad de resistir a la insulina va disminuyendo. Hay más intolerancia a la glucosa que no se manifiesta todavía con diabetes. Y esa resistencia a la insulina afecta a nivel de transporte de glucosa a nivel de músculo, afecta en el intersticio y genera inflamación endotelial. Entonces, solamente el hecho de que comas 2 panes al día, no está indicado, nadie debería comer 2 panes al día, ¿ya? Y comas arroz todos los días, y que entre las comidas te empujes un pan con hot dog, hace de que tu resistencia a la insulina vaya subiendo desde los 20 y tantos años. Eso quiere decir que a los 40 y tantos ya vas a tener una intolerancia a la glucosa con valores alterados de glucosa, y eso va a haber alterado tu intersticio y tu endotelio 20 años antes. Entonces, créanme que los que comen sano van a tener mejor envejecimiento que el resto de nosotros, ¿ya? Así que de esto sirve esto, para generar depresión postprandial. Este otro estudio también de envejecimiento te habla de la teoría del pseudo-randomness, que va a entrar en el examen porque me encantó la palabrita, ¿ya? ¿Cómo funciona el pseudo-randomness para generar genes, para expresar genes, perdón? ¿Ya? Es la teoría del evo-devo, evolución de evolución. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Cuando estamos en la etapa de desarrollo y crecimiento, o sea, estamos chibolos, ¿ya? Tu tía Teresa te ve en enero, y después te ve en diciembre, y dice, ¿cuándo has crecido, Fernandita? Y realmente, a los 4 años, en un año, creces un montón. Pero cuando tienes 35 y te ven un año después, solamente te agarran el rollo y te dicen, no, deje de tragar. O sea, ya no les importa mi crecimiento y mi desarrollo. ¿Por qué? ¿Cómo hace un chibolo para crecer tanto en tan poco tiempo? Hay un control genético específico de cada milímetro de tu cuerpo para que tú puedas crecer de una manera normal, que tus piernas crezcan lo más simétricas posible, que tus 2 riñones funcionen, y así todo el cuerpo. Si se ponen a pensar, es una maravilla. Pero en el envejecimiento ya no tanto. Doctor, no me cicatriza, doctor, hice queloide, o sea, todo lo que es reparación en el cuerpo ya no funciona. ¿Por qué? No le importa. ¿Ya? A tus genes ya no le importa reparar eso porque están muy ocupados en defenderse de todos los bichos que te rodean. ¿Ya? Ya estás inflamado, ya no funcionas igual. Entonces, ¿qué manda acá? ¿Es necesariamente el tiempo cronológico? No. Es cómo atacamos a nuestro sistema inmune durante nuestra vida para que no funcione adecuadamente. Entonces ahí viene la teoría evo-devo. Continuación, o sea, cómo durante las etapas iniciales de la vida evolucionas rápidamente y tienes un control genético muy estricto para que tú logres reproducirte. Ya ese es el objetivo de esta teoría, que nuestra capacidad de control genético es muy buena hasta que alcanzamos nuestro pico de lograr reproducirnos como especie, ¿ya? Pero después de eso, la presión evolutiva va decreciendo. ¿Cuándo empieza el envejecimiento según esta teoría evo-devo, que es de hace 4 años? Sí, 4 años. Que cuando ya
perdemos capacidad reproductiva las mujeres antes que los hombres, empezamos con el envejecimiento. Y eso tiene diferentes ritmos para cada persona. Entonces, en el envejecimiento vamos a empezar a tener genes pseudo-random. ¿Qué significa? Random, ¿qué significa? Al azar. Y pseudo, ¿qué significa? Falso. Entonces, no es que en el envejecimiento empiecen a aparecer cosas al azar, no, están bien determinadas, solo que las razones para determinarlas no las conocemos. ¿Ya? Sabemos que la hipertensión y la diabetes te van a generar genes deleterios, negativos, pero no sabemos cómo hace para que se exprese. Entonces ya sabemos de dónde vienen, ya sabemos por qué vienen, ya sabemos cuáles son, pero no sabemos el mecanismo. Entonces sabemos que hay algo aleatorio que no estamos midiendo, ¿ya? Por eso se llama pseudo-random, ¿ya? Teoría Evo-Devo, ahí está. Y sí va a entrar algo por ahí, nada muy complicado. Y regresamos pues a Ken y Reeves con el concepto de reserva funcional, porque también existe una reserva funcional genética. Y en el simple ejemplo de los telómeros ustedes pueden ver, están mechándose Ryu con Ken. Ken tiene un telómero a los 3/4, casi a la mitad, y Ryu tiene sus telómeros como los grandes. No ha tenido que reparar ADN mucho, ha tenido una vida tranquila, comido bien, tiene su colegio, estudiado, toca saxofón, ¿ya? En cambio Ken, no, todo le hace embarra a Ryu, tiene un buen entorno social, el pobre Ken hasta su posición, ¿no? Le van a pegar, y viene una bucket, que puede ser una neumonía, puede ser una caída, puede ser una fractura, puede ser un divorcio, puede ser lo que sea, se le murió el hijo, le sacaron la vuelta. Entonces, cualquier cosa que te pase en la vida y no tienes la capacidad genética para reparar el daño, va a hacer que tu posibilidad de recuperarte sea menor, o te recuperas, pero tu reserva funcional genética en este caso va a estar recontra venida menos. Entonces cuando venga otro ataque, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Con el Choryuken, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con un Choryuken? Acá está la explicación de lo de los telómeros que hemos avanzado hace un rato. Los telómeros impiden que la DNA polimerasa replique completamente el final de los cromosomas, o sea que no se coma esa parte. El acortamiento de los telómeros con la edad es un proceso normal, ¿ya? Es normal, porque necesitamos reparar ADN. La longitud de los telómeros parece ser un determinante fundamental de la senescencia celular. Mientras menos telómero tengas, más vieja está la célula, y mientras más células viejas tengas, más viejo es el sujeto. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Ahí está la bibliografía para que la consulten, ya sé que nunca la consultan, pero siempre hay uno que otro zángano que sí lo lee, así que está. ¿Ya? Ahí están todos los artículos. Para el pasito, la lectura que les he colgado es solamente informativa, no tienen que estudiarla para el pasito ni para el examen. Todos los de esta clase va a entrar de las diapos, ¿ya? Sin embargo, si quieren hacer un reclamo, ahí está la bibliografía y toda es descargable, así que me digan, doctor, en la diapo estaba, ¿ya? Conclusiones. Las teorías son solo teorías, no hay ninguna comprobada al 100%. La más aceptada es la de los telómeros, pero la de los telómeros no explica todo. ¿Por qué? Porque hay telómeros que también se acortan con el envejecimiento saludable. Entonces los telómeros no explican todo. Lo mejor es unir todo. Estrés oxidativo, que ya saben que es una expresión de que algo está pasando mal, renal, pulmonar, cardiovascular, inflamación, lo que pasa en el ambiente. Ustedes ven que yo envejezca más. En correos, esta pregunta está mal, yo le estoy a mi esposa y nos reímos de usted. Lo buscamos en el feo y mide esa cara, con razón. Está bien, entretienen mis desayunos dominicales, ¿sabes? Los factores de riesgo también influyen, no solamente los propios, sino los familiares, que pueden ir adquiriendo como herencia, que es diferente que genética. ¿Ya? Y creo que ahora sí, ya acabamos. Listo, chicos, gracias.